Mi trabajo me generó mucho estrés y había un momento que no comprendía y no entendía por qué no me encontraba bien. Al punto de pensar en el suicidio y dije, paro. ¿Y ahora qué hago con mi vida? Necesito descansar. Necesito pensar qué es lo que quiero para mí. Necesito saber cuál es mi propósito, que estoy en la rueda del hámster. Somos energía y las palabras tienen poder. Y si nos hablamos bien, nos comeremos el mundo hablándonos bien. Y hoy estamos aquí y mañana no estamos aquí. Hay momentos en la vida donde algo por dentro se rompe. No lo cuentas, no lo nota nadie. Tú sigues yendo a tu trabajo, sigues sonriendo en las fotos, pero por dentro algo se muere. Hasta un punto donde ya decides de cambiar todo y crecer y buscar esa luz que cada uno de nosotros necesita. Hoy tengo delante mío a alguien que también pasó por ese punto en la vida y que le llevó a atravesar varios momentos que no eran fáciles, pero él decidió no rendirse. Él decidió atravesar todos los dolores y decidió crear su propio futuro y cambiar la vida de los demás con un libro excepcional. Estoy con Juan Vicente, autor del libro Mi lucha interior es tu lucha. Es coach, hipnoterapeuta y hoy nos va a contar algo muy interesante. Bienvenido. Bienvenido, gracias por poder permitirme estar en este espacio. Sobre todo gracias a ti por darme la oportunidad de estar aquí y creo que esto va a ser muy bonito y vamos a poder conseguir cosas maravillosas contigo porque tú tienes un corazón que refleja luz. Bueno, lo mismo digo yo a ti. Para empezar, me gustaría simplemente enseñar la portada. Esto es la portada del libro que ya está disponible en Amazon en la versión Kindle y la versión de papel. La verdad es súper bonito y yo me quedé impresionado y gracias por darme la oportunidad de ver y leer este manuscrito. Hay cosas muy, muy interesantes. Muchas gracias, Estefan. Y como te dije ya, eras la primera persona que había leído el libro. Wow. O sea, tú fuiste el primero. Nadie más lo ha leído ese libro, ni mi mujer. O sea, eso quiere decir que le doy un gran valor a esta persona que tengo delante. Gracias. Porque hemos compartido cosas y hemos hablado a veces. No nos conocíamos en persona, pero... Y es un honor poder tenerte como mi... ¿Cómo diría yo? Como mi lanzadera, ¿no? O como que me vas a lanzar seguramente. Y bueno, te quería regalar este manuscrito. Wow. Muchísimas gracias. Para que lo tengas para ti. Mi lucha interior es tu lucha. Wow. Lo acepto con mucho cariño y con mucho respeto y lo que dijiste tú, esto es un comienzo y esto te va a lanzar y no solo a ti, pero va a ayudar a muchísimas personas y me gustaría empezar la charla con preguntas sobre, no solo sobre el libro, pero sobre ti, para que nos cuentes un poquito quién eres, de dónde vienes y para llegar a ese punto de entender por qué se ha escrito este libro. Bueno, yo soy Juanvi, soy valenciano, vengo de una familia de apicultores y agricultores, toda mi vida he estado trabajando en el campo, o sea, desde bien joven, siempre la ley del esfuerzo, aquí nadie regala nada, y bueno, empecé un poco debido a mi sufrimiento, a mi dolor, a mi frustración, a mi insatisfacción, en esta vida, ¿no? Como todo el mundo ha tenido un proceso, ¿no? A veces puntos de inflexión. Y un día dije, este es el momento en el que tengo que parar, ¿no? Porque el dolor era tan grande que mis pensamientos ya no eran pensamientos normales, ¿no? Yo era policía local, durante 15 años estuve trabajando de policía local, desde el 2007 hasta el 2022. Y mi trabajo me generó mucho estrés, mucha ansiedad debido a los turnos, a la turnicidad. Tuve que tomar relajantes para poder descansar y poder dormir porque mi ciclo del sueño se rompió totalmente
Y había un momento que no comprendía y no entendía por qué no me encontraba bien. Llegué a un punto de estrés, pero luego del estrés viene la ansiedad y de la ansiedad viene la depresión. Y realmente era una persona insatisfecha que quería un cambio, pero no me di cuenta hasta que llegué al abismo, ¿no? A ver esa oscuridad que a veces las personas llegamos ahí, al punto de pensar en el suicidio, que nunca pensé como una persona como yo que lo tenía todo, ¿no? O sea, tenía un chalet, un buen coche, mi pareja, pero la vida en ese momento pues te pone trabas o baches, y esos baches fueron duros porque en la policía local intenté hacer el cambio, en el libro lo explico, pero no conseguí durante 15 años cambiar nada, ¿no? Era un sistema como bloqueado, cerrado, turnos trabajando con 2 personas solo para una población de 50.000 habitantes, 4 personas, muchos turnos enteros, muchos años así, hasta el punto de llegar a no encontrarme nada bien. O sea, yo iba al trabajo y me encontraba mal. Solo estaba un poco bien cuando estaba descansando, pero cuando iba al trabajo era otra vez esa ansiedad, ese estrés. Y decidí en un momento parar y dije, oye, aquí tengo que parar. E intenté luchar para que el sistema cambiara, pero el sistema no cambiaba. Siempre era el mismo. No funcionaba lo que hicieras. Era como golpearte contra una pared. Porque siempre digo que hay que buscar soluciones para las cosas, ¿no? Pero en ese momento yo intentaba hablar con todos, con sindicalistas, con jefe, con alcalde, con toda la gente, pero nadie me entendía. Y yo decía, ¿seré yo el raro? Digo, no. Yo luego cuando dije, no, es que la gente ha normalizado esto. Cuando alguien normaliza algo, estás normalizando algo que no es bueno para ti, una enfermedad, un estrés, una depresión, un tic nervioso. Y eso no es normal. O sea, la vida tiene que ser relajada para una persona. Tú no puedes ir a un trabajo en el cual solo hay 2 personas y tienen que atender todos los servicios y al cabo del día acababas que no sabías ni lo que habías hecho al principio, acumulando informes, trabajo. Pues bueno, cuando vi en un momento que ya estaba en el túnel, mi relación sentimental también se rompió, me causó mucho más dolor, muchísimo más dolor del que tenía, ya sumando a mi trabajo, y esto fue una reacción en cadena. Todo a la vez, prácticamente, ¿no? Todo a la vez. Y ahí fue cuando dije, o me quedo aquí y lucho, por eso pongo en mi libro que es mi lucha, porque yo siempre he sido una persona que he luchado para todo. Si hoy estoy aquí es porque he luchado contra todo, he peleado contra todo, he sido una persona que nunca he tenido miedo a decir las cosas. Eso me ha generado a veces rechazo o esta persona porque me dice, no, pero es que en la vida hay que decir lo que piensas, aunque duela. Creo que es la mejor forma de que las cosas funcionen a veces, y si tú no estás haciendo una cosa bien y alguien te dice, oye, esto no lo estás haciendo bien, si te lo digo, te lo diré por bien, no te lo voy a decir por mal, porque siempre las personas que te quieren te van a decir las cosas por bien. Y aquí es cuando decidí y dije, paro. Y paré. Paré mi trabajo, paré mi carrera profesional. Yo dejé que se abandonara, que se perdiera. Lo hice yo mismo. Dije, me vais a echar vosotros, yo no me voy a ir. Pero me fui con la cara bien alta, orgulloso de haber intentado que ahí hubiera más gente, que hubieran más compañeros en la calle, que no fuera una estructura solo de jefes, como pasa en las empresas. Porque aquí te juegas la vida en la calle. Y hay gente que no lo ve. Ven que te estás tomando un café en el bar y dicen, ¡buah! Se está pegando la vida, padre, ¿no? El policía, ¿no? Eso no es así. Cuando sales a la calle, te encuentras con muchas cosas que las demás personas no ven y se quedan grabadas en tu mente. Todo tipo de actuaciones. La verdad siento impactado ya por este intro que nos diste, y sé que no es fácil de hablar de temas así dolorosos, y la verdad estoy muy agradecido de tenerte aquí y a lo mejor dar un poquito la luz a alguien que está en el mismo camino o en el mismo momento donde tú estuviste hace tiempo, que te llevó a parar
y reinventarte, levantarte y no rendirte. ¿Cuál fue el punto más difícil o el punto de quiebre total que ya dijiste, hoy voy a cambiar esto? Sí, el punto de quiebre total fue cuando terminé, ya no volví a ponerme ese uniforme y ahí pensé y dije, ¿y ahora qué hago con mi vida? Y me planteé preguntas y dije, vale, tengo tiempo, tengo dinero, tengo ahorros, puedo permitirme estar un tiempo buscándome y encontrarme a mí mismo. Y eso es lo que hice. Directamente paré mi reloj porque hay personas que no paran nunca. Nunca se dan su tiempo para ellos mismos. Es un error. Y tenemos que aprender a parar porque esta vida es inmediatez. Corremos, corremos, corremos. Pero nunca aprendemos a decir, necesito descansar, necesito parar, necesito pensar qué es lo que quiero para mí. Necesito saber cuál es mi propósito, porque estoy en la rueda del hámster. Estoy dando vueltas en esa rueda que me dan, me da el mundo. Son señales, te van dando señales y tú las vas cogiendo, las vas captando, las vas metiendo en tu cuerpo, pero esas señales a lo mejor no son las que debes captar. Debes captar las tuyas, las que están aquí dentro. O sea, las que tenemos aquí, en el alma, en el corazón, aquí, en nuestra mente, en nuestro cuerpo. Porque somos energía. Y hoy estamos aquí. Totalmente de acuerdo. Y mañana no estamos aquí. Hablando de energía, me gusta mucho tu forma de expresarte y la energía que tienes tú. Y aunque has tenido punto de quiebre, tú te convertiste en un referente en el mundo de coaching y hipnoterapia. Yo tuve la oportunidad de tener una sesión contigo y la verdad que iba bastante con miedo. ¿Qué va a hacer este hombre conmigo? ¿Va a hacer algún tipo de magia negra, oscura y va a sacar de mí algo que ni sabía que yo tengo por dentro? Y estaba como que con mucho miedo, pero sabía que también lo necesito porque yo sí que estuve en esa época de procrastinación, de no encontrar el foco. Y sabía que necesito, ya reconocí por dentro, reconocí que necesito esa ayuda. Así que nos hemos encontrado, hice una sesión contigo y la verdad, diría yo que eso era para mí como una llave que ya tenía por dentro, pero simplemente necesitaba girarla. Y desde ese punto para mí fue un disparo brutal y estoy súper agradecido, pero para las personas que no entienden de qué va hipnosis y de qué se trata, ¿nos puedes explicar en qué consiste, cómo funciona y cómo realmente te puede cambiar la vida? Claro, sí, por supuesto. Bueno, fue también un honor poder trabajarte un poco a ti y entendí tu preocupación que tenías. Y si te diste cuenta, el primer trabajo que hicimos antes de la hipnosis eran muchas preguntas que yo te preguntaba y simplemente con la pregunta tú mismo te dabas la respuesta. O sea, en este mundo hay un poder que se llama el poder de las palabras. Y las palabras tienen poder. Y si nos hablamos bien, seremos bestias, o sea, nos comeremos el mundo hablándonos bien. Porque siempre tenemos esos pensamientos que están en el inconsciente, que son un 95%. Imaginaos el porcentaje de pensamientos que nos castigan, que nos machacan, que todos los días nos dan trabajo extra, nos dan fricción. Dices que son 95%. 95%, sí. Wow. O sea, los pensamientos que nos castigan. Que nos castigan. Son un 95%. Y tenemos un 5% consciente. Ahora tú y yo estamos hablando, estamos teniendo una conversación, estamos utilizando el 5% que es consciente. Pero ese 95% que hay en el subconsciente es una barbaridad. Claro, es una carga para tu cerebro día a día. Claro. Ya no me sorprendo que a veces me levanto cansado o me siento como que estoy cayendo otra vez a la procrastinación o a lo mejor que no voy con esa velocidad.
Y luego si me quedo pensando, es verdad que sí que lo afecta mucho el tema de forma como piensas y cómo te hablas tú mismo. Sí, A veces me increíble. castigo con la voz alta, digo, Stefan, ponte las pilas, hazlo mejor, sea más puntual. Y luego me digo, Stefan, es que estás haciendo un trabajo excepcional. Claro. Yo nunca he trabajado tan fuerte, tan duro, con esa velocidad, con ese propósito, con ese foco en mi vida que hago ahora. Entonces a veces cuando entro en el modo de castigo, autocastigo, también luego lo reconozco y digo, no, es que lo estoy haciendo bien. Y es que se trata de eso al final. Pero me ayudó tu sesión, Claro. porque ahí aprendí eso lo que dices, que uno se tiene que hablar bien. Siempre hay que intentar hablarse bien. Encima lo que me has preguntado al principio, que tenías miedo, tenías esa preocupación, va a entrar en mi mente, me voy a quedar pillado, me va a poder saber lo que pienso. No, no es así. Realmente son palabras que te mando en esa sesión, que tú escuchas y yo te enfoco por visualizaciones, te llevo a un sitio, a un lugar, o simplemente auditivo, te hago una frase que tenga algún sonido, algo que te relaje, ¿vale? O simplemente te digo, abrázate, ¿vale? Y estamos utilizando el back, visual, auditivo y kinesético. Estamos utilizando esas tres cosas, ¿vale? Y es muy sencillo. Al final no es tan complicado la hipnosis. La hipnosis busca los pensamientos malos para mejorarlos en tu subconsciente y es a base de palabras. O sea, entonces para todos, hipnosis no es una brujería. no es una brujería. Hemos trabajado mucha gente, por ejemplo, el niño interior, ¿vale? En el cual hablas con tu niño y le preguntas cómo está, cómo le va todo, qué es lo que te ocurre. Y es increíble lo que llegas a poder observar, ¿no? Y a poder escuchar a tu niño interior. Es que te está hablando a ti. Yo ahora hablando contigo veo dentro de ti el niño interior, el tuyo. ¿Por qué? Porque yo he tenido el honor de leer tu manuscrito y ahí en tu libro hablas de diferentes épocas y vas desde la niñez. Y ahí veo ese niño que jugaba en la plaza y todo esto. ¿Podemos volver un poquito en la historia y a lo mejor dar a los oyentes un poquito un teaser para ver cómo empieza el libro y qué van a poder leer? Porque a mí personalmente lo que me atrapó mucho es la historia con tu abuelo. Y luego la historia, por un lado, muy dolorosa, pero por otro lado, yo me veía muy reflejado en ello. Y aparte, cuando tú empiezas a mencionar la palabra hipnosis y decir hipnosis es como, por ejemplo, leer un libro, de repente me di cuenta que yo estoy hipnotizado. Entonces, es increíble. Cuéntame un poquito sobre cómo viviste la niñez y dónde a lo mejor fue el primer punto de tu dolor y que a lo mejor te echó llegar donde llegaste ya en tu época de adulto. Sí, mira, pues mis padres, los dos, trabajaban muchísimo. Mi padre era vendedor de muebles, entonces tenía un horario muy amplio, de 9 a 9 o llegaba a las 10 de la noche. Mi madre era administrativa en una bodega. Ella era como la cabeza pensante de esa empresa. Y también dedicaba muchas horas a trabajar y claro, ellos nunca estaban en casa, no podían tener ese tiempo para dedicarle a su hijo, ¿no? Y yo me crié mucho con mis abuelos cuando era más pequeño. Mis abuelos regentaban un restaurante que estaba justo enfrente de la Plaza Mayor, donde jugaba yo con mis primos, con mis amigos. Bueno, disfrutaba de mi niñez allí. Y mi abuelo era una persona que era muy generosa, muy buena persona. Todo el mundo lo conocía, ¿no? Mi abuelo Juan.
Y mi abuelo, claro, cuando trabajaba en el bar, pues yo estaba allí en la cocina con mi abuela, ella me explicaba cómo preparaba las cosas. Pues mira, ahora le pongo esto, ahora le pongo aquello. Aprendí a cocinar también gracias a mi abuela. Y mi abuelo lo que hacía para tener un poquito de tiempo conmigo, al lado, justo al lado, a 10 pasos, había otro restaurante que era de una señora que se llamaba Rosita. Y los dos nos sentábamos en la barra del bar con nuestros 2 taburetes, esos altos grandes. Y mi abuelo me decía, pide, ¿qué quieres pedir? Y yo pedía Trinnaranjus de naranja. Estamos haciendo publicidad, pero no. Trinnaranjus de naranja. Yo me pedía mi refresco de naranja y mi abuelo, y me lo tomaba y los dos conversábamos y era como éramos un niño pero hablando con un adulto, ¿no? Él intentaba siempre darme buenos consejos. Y era como, esa sensación era genial, porque yo a mi abuelo lo quería muchísimo, porque era un referente para mí, era como mi padre, ¿no? Porque mi padre siempre estaba trabajando, pero mi abuelo era esa persona a la que, joder. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo terminó la historia con tu abuelo? Sí, bueno, yo soy valenciano, como he dicho antes, nací en Alcira, un pueblo de la Ribera Alta, capital de la Ribera Alta. Y vino la pantanada del 82, en este caso Riada, porque ahí decimos pantanada. El embalse de Tous, la presa, rompió, entonces inundó toda la zona de la ribera, entraron hasta 5 metros de agua en todo lo que son las viviendas. Fue un desastre enorme. Y mi abuelo, su bar, como mucha gente más de allí, perdieron muchísimas cosas y vidas y personas, y mi abuelo perdió el restaurante completo. Lo destruyó, esa riada lo destruyó. Y mi abuelo un año antes había hecho una inversión muy, muy grande, cambiando todo, cámaras, mobiliario, frigoríficos, muy fuerte. Y claro, cuando llegó el momento de que el seguro le abonara, no llegaba para cubrir todo lo que él había puesto, ¿no? Era sus ahorros de toda su vida. Y al poco tiempo mi abuelo pues falleció por un infarto. Con el corazón roto. Al corazón roto. Esa pantanada lo destruyó, le rompió su corazón. Con 65 años, estaba a punto de cumplir 65 para jubilarse. Y eso creó dolor, porque era muy joven. Claro. ¿Y tu niñez entonces ahí cambió? Ahí cambió. Ya no estabas ahí sentado en el bar con él y él enseñándote como... Exacto. Los valores, ¿no? Como te dan los abuelos. Esas cosas que hacías con él, que compartías, ¿no? Que te afeitabas. Y él te daba su maquinilla de afeitar que tenía dorada, sin cuchillas, esas antiguas que pesaban, que eran de metal. Y él te explicaba, mira, pues ahora aquí, ahora allá, para que aprendieras cuando eras mayor a afeitarte. Esos recuerdos no se te olvidan. Esto es algo que también tu lector puede leer esta parte de tu vida y así entender cómo llegaste a ser el hombre que eres hoy, que creo que es muy importante contar esa historia porque muchos de nosotros nos vemos reflejados en ello. Yo también tenía un abuelo, también pasaba tiempo con él. Entonces, creo que cada uno de nosotros se puede ver en tu historia. Pero lo más importante es entender por qué llegaste hasta escribir un libro, qué fue antes, cuáles fueron los impulsos, cuál fue tu formación, dónde sacaste toda la información o dónde te formaste para que dices, ya tengo suficiente conocimiento y puedo ponerlo en un libro. Sí, pues claro, a través de mi lucha interior empecé a búsqueda, ¿no? Una búsqueda. Pero esa búsqueda se convirtió en una pasión, ¿no? Recuerdo que lo primero que hice fue Kundalini. En Ibiza. ¿Qué es Kundalini? Kundalini viene del Kundalini Yoga, ¿vale? Es como activar tu energía vital de dentro de ti. Nosotros tenemos 7 puntos chakras en el cuerpo. Se activa a través de un facilitador que te toca ese punto chakra y se activa. Te puedes activar porque
O sea, el facilitador es que una persona. Un facilitador es una persona que ha hecho como un instrumento y que te enchufan. Os lo explico bien. No te enchufan. Vale, hay personas que hacen este tipo de formaciones, aprenden lo que es el Kundalini, aprenden dónde están los puntos chakra, ¿vale? Para intentar activar a esta persona, porque todos dentro de nosotros tenemos una energía vital, que es la que cuando éramos niños estaba ahí. O sea, tú cuando eras niña a ti no te faltaba energía, ¿que no? Nunca. Tenías energía para dar y vender. Pues cuando nos hacemos adultos empezamos a perder esa energía, ¿vale? Y el Kundalini lo que trata es de activar esto. Y recuerdo que me fui a Ibiza y lo hice con Joseph Azram y Zulaika, que son dos personas que se dedican a esto, son dos facilitadores. Y cuando entré a la sesión, a ese lugar ahí en Ibiza, maravilloso, con pinos, con tarima de madera, empezaron a explicarme lo que era el Kundalini y me dijeron, bueno, vas a sentir sensación de frío, de calor, vas a temblar, a lo mejor vas a llorar, vas a gritar. Y dije, esto me está gustando, vamos a ver qué más hay aquí, ¿no? Pero hubo un momento que me dijo, pero te tienes que rendir, esto se trata de rendirse. Y mi mente pensó, ¿rendirme? Yo no me rindo nunca, yo soy una persona que siempre lucho, ¿cómo me voy a rendir yo, no? Y empezó a sonar la música, nos tumbamos en el suelo, en nuestras colchonetas, sonó la música y yo pensaba, voy a intentar rendirme, a ver qué pasa, ¿no? A ver qué ocurre, nunca me he rendido, voy a vivir esta experiencia. Y vino esa persona y me tocó el punto chakra aquí, bajo del abdomen, se activó y empecé a llorar, empecé a ver luces de colores, empecé a temblar y dije, wow, me fui a otro plano distinto en el cual me sentía muy bien. Pero fue una de las experiencias de mi vida maravillosas. Yo digo que mi primer despertar, y se lo debo todo al Kundalini, porque ahí desperté. ¿Qué fue después de Kundalini? ¿Cuál otras herramientas encontraste y que pudiste trabajar? Después ya hice una hipnosis del niño interior, que me la hicieron a mí. Ahí fue donde descubrí ese niño solo, ese niño que siempre estaba en casa solo, que no estaban sus padres, que no juzgo a mis padres por nada en el mundo. O sea, yo a mis padres los adoro, los quiero, siempre han hecho lo mejor para mí, lo han hecho de la mejor forma posible y se lo debo todo a ellos, ¿no? Esta persona que está aquí y estos valores que hay en esta persona es gracias a ellos. O sea, no les puedo juzgar, es imposible que los juzgue. Me veo reflejado mucho en ello. Yo tuve una relación con mi padre, que mi padre siempre trabajaba muy duro. Prácticamente la parte emocional como que me faltaba a mí, ¿no? Y eso se trasladó hasta la edad de ser adulto, donde yo empezaba como que reprochar el comportamiento de mi papá, que él nunca ha sido el padre de la película. Pero cuando mi padre falleció, como que de repente entendí todo el concepto de que si la emoción mía ha sido generada por una necesidad mía interna, pero mi padre no me la daba, tal vez no es porque mi padre tiene culpa. Tal vez es porque yo necesitaba otras herramientas que lamentablemente en esa época no existían psicólogos en la escuela, no existían psicólogos en las empresas, eso era algo oculto, no se hablaba de salud mental y yo estaba siempre como que reprochando que mi padre no estaba suficiente emocionalmente involucrado en mi vida, pero cuando falleció de repente como que se me encendió la luz. O mejor dicho, se apagó la luz que sabía que ya no se va a encender. Y ahí me di cuenta que mi percepción y la necesidad de algo que mi padre a lo mejor no me daba no era su culpa. Entonces, muy importante lo que dices tú, que aunque tú sentías como niño esa soledad, no puedes culpar a tus padres. No era la circunstancia de la vida, claro. Y ellos hicieron lo mejor lo que pudieron. Es imposible juzgarlos a ellos porque ellos en esa época ni habían este tipo de herramientas, ni se podían permitir ir a una sesión de yoga, hacer una sesión de Kundalini,
aprender un máster simplemente en un ordenador, porque no había Zoom. Todo era lo que había en esa época. Y ahora vivimos en una generación que tenemos todo, de todo y demasiado. O sea, tantas cosas hay que al final nos perdemos. Yo conozco a mucha gente que me dice, estoy haciendo esto. Vale, bien. Digo, me parece muy bien, pero céntrate en una cosa que quieras, ¿no? No intentes acapararlo todo porque no vas a coger nada. No vas a acaparar nada. Tú terminaste centrándote en coaching. Sí, en coaching y en hipnosis. Súper bien. Hipnoterapeuta y coaching. ¿Cómo llegaste? Entonces tú hiciste Kundalini. Luego... Sí, luego hice el máster de hipnoterapeuta y coaching. Ok, entonces ya hiciste un máster bajo de una dirección de un profesional reconocido. Con Eduardo Almansa. Muy bien. Y justamente, claro, ese descubrimiento que yo intento de hacer tantas cosas, que a veces soy criticado, y justo soy criticado a veces por hasta familiares cercanos, ¿no? Porque fui a un curso hace poco del subconsciente, ¿vale? Me lo vendían como un curso del subconsciente, era Dianética, pero creo que perderse algo que te puede enseñar algo es importante. Y tienes que ir. Aunque... Entonces aquí hay un mensaje muy importante. No te quedes atrás simplemente porque los demás te juzgan. Exacto. Nunca te va a juzgar una persona que está por encima tuyo. Siempre te va a juzgar una persona que está abajo mirándote hacia arriba, que no puede llegar a donde estás tú. Qué frase más bonita. Estefan, y es muy verdad bien dicho. Y pura verdad. Y es verdad. Es muy doloroso ver cuando estás haciendo algo y la gente te critica, pero a mí nunca me criticó alguien de arriba. De arriba siempre las personas me intentaron ayudar. Y si fue una crítica, siempre fue una crítica constructiva. Correcto. Nunca fue juzgándote porque yo tengo otras creencias. Yo siempre he sido del pensar de que siempre reúnete con los mejores y aprende de los mejores, porque vas a aprender muchísimo, vas a tener más visión, vas a llegar más allá, porque cuando te quedas estancado siempre en el mismo aprendizaje, no creces, no evolucionas, tu crecimiento es cero. Vuelves al mismo lugar, al mismo sitio, siempre te quedas parado y frenado. No consigues dar el salto ese que quieres. Y muchas personas no consiguen saltar por miedo y porque viven con miedo. Yo creo que hay varias fases y esto es muy importante que también está en tu libro, ¿no? Que tú tienes que no solo saltar, pero tienes que como que atravesar ese puente. Tienes que reconstruirte para construirte. O sea, estamos hechos de pedazos, ¿vale? Yo digo que somos Frankenstein. Frankenstein era un hombre hecho a pedazos. Y cada pedazo es una vivencia, es una experiencia, es un dolor, es un sufrimiento, es una alegría, es una ilusión, es un amor. Pero estamos aquí para disfrutar esta vida que nos han regalado. Para vivirla conscientemente. Con esto has hecho una descripción de tu libro perfecta. Es un amor. Gracias. La verdad, me siento orgulloso de ti. Me siento orgulloso de ti porque no solo que vienes de una lucha interior, pero tú ya la atravesaste y la convertiste en una herramienta que puede servir a los demás para salir de ese punto donde estabas tú. Sí, porque a mí siempre me ha gustado apoyar a las personas y hay una gran diferencia entre apoyar y ayudar. Apoyar es acompañar a alguien en un proceso largo y ayudar es ayudar a alguien que se cae, lo ayudo a levantarse en ese momento y me voy. Pero cuando apoyas a alguien, porque yo cuando hice mi lucha, yo me sentí apoyado por mi familia a veces. Recuerdo que mis primos venían todos los días, casi todos los días a verme. Hacían 45 minutos de coche y me sacaban a cenar. Y yo estaba muy mal. Y a mis primos los adoro y los quiero. Y a mis amigos también, a mi amigo Carlos. Siempre han estado ayudándome.
en mi peor momento y me puedo olvidar de alguien más, pero creo que es muy importante cuando vemos que alguien está mal, lo apoyemos, por favor, que le ayudemos, que estemos ahí, porque luego nos podemos arrepentir de no estar, ¿vale? Porque esa persona un día se le puede cruzar el cable y hacer lo que no quería hacer. Y nunca nos olvidemos de que somos seres humanos, somos personas y hemos venido aquí a darlo todo para compartir, sobre todo para compartir con las personas. Porque una de las cosas que nos hace superiores al ser humano es compartir. Nos hace grandes. Porque si yo comparto contigo, mira, Stefan, he ganado en esta acción en bolsa, es esta acción, cómprala. Tú vas a ganar también. Pero si no comparto, ¿qué soy? ¿Qué quiero? ¿Ganar dinero? Ya está. Quiero ser una simple herramienta para luego comprarme un coche, un mejor coche. Claro. Yo siempre digo, la alegría se comparte. Claro, siempre. Esa es la mejor frase. Siempre. Hablando a nivel psicológico y de psicología, que tú eres experto en eso, ¿por qué deberían comprarse el libro? ¿Cuál es el punto diferenciador? Sí, el punto diferenciador de mi libro es que es un libro real. O sea, aquí todo lo que se cuenta es real, todo ha sucedido, todo ha pasado. Y es un libro hecho desde el dolor. O sea, he sacado toda mi vulnerabilidad. Ese libro aquí está reflejada. Y reflejar la vulnerabilidad de una persona en un libro, que hemos hablado antes, luego serás criticado, porque hablar sin filtros causa esa crítica o hasta que la gente no te hable. Tú lo has hecho con el propósito de ayudar a los demás. Pero mi propósito era hacerlo como yo lo viví, sin pelos, sin distorsionar, porque yo quiero ayudar a la gente y quiero que lo lea para que entienda ese proceso que hemos tenido todos hemos pasado por ese proceso, por esos puntos de inflexión, todo el mundo hemos tenido problemas, porque esta vida nadie es feliz al 100%, pero cuando esos puntos de inflexión llegan y no sabes qué hacer, cómo actuar, qué hago ahora en este momento, en este libro lo tienes. ¿Qué hacer para que te ayude? ¿Qué pregunta me tengo que hacer para salir de aquí? ¿Qué es cómo tengo que gestionar esto en este momento? Porque es un todo el libro. Es un todo. Está explicado de una forma natural, de una forma... Me gustó mucho lo que dices tú. Es una forma cruda, sin poner el pelo, sin poner humo. Es así como era, pero también se convierte en una herramienta sin tecnicismo, donde no tienes que ser experto en psicología y entender qué tipo de cosas te tienen que pasar, con qué procesos químicos en tu cabeza para entender lo que hacer. Esto te lo dice directamente y te da como que un empujón para empezar a atravesar ese camino y llegar al punto donde estás bien, para no tener que fingir, sonreír y nadie te pregunta y tú pretendiendo que todo está bien. Se trata de esto, es de una forma sencilla, de una forma familiar, porque es familiar, y es cercano, porque lo que está expresado es así. Y no puedo cambiar nada de lo que haya escrito, porque está escrito así, y está escrito desde el corazón. Y creo que a esa gente que lo lea y empieza a leerlo, y empieza a ver esos capítulos, y en esos capítulos diga, pues este proceso yo me siento reflejado en él. Va a tener esa solución en este libro, que realmente no es un libro técnico, porque podría haber hecho muchos tecnicismos, ¿vale? Podría haber explicado, no sé, que el hemisferio derecho es el creativo, lo he explicado ahí, pero me podría haber ampliado más en el cerebro, muchos más tecnicismos. Pero no quería que fuera un libro técnico. Quería que fuera un libro en el que pudieras comprender un proceso de una persona como cualquier otra persona que ha estado en ese proceso y que puede salir de ahí. O sea, y que hay herramientas para poder salir de ahí. Y que al final todo este mundo espiritual, holístico, como queramos llamarlo, psicología,
es todo perfecto. Todo tiene un hueco, todo tiene su espacio, pero las personas tenemos que encontrar esas herramientas que nos funcionan a nosotros mismos. Y yo eso lo hago sencillo, lo hago fácil, para que esa persona que estoy intentando apoyar no le sea complicado y entienda que con esas pautas su vida va a ser un poquito mejor. No digo que le vaya a cambiar, pero sí va a conseguir una mejora, va a conseguir una estabilidad, ¿vale? Una claridad mental. Va a dejar de salir de ese bucle que siempre tenía. Porque conseguir claridad mental hoy en día es súper importante. Porque todos nos perdemos. No la tenemos. No la utilizamos. Porque no está. Porque no la hemos buscado. No nos hemos preocupado en decir, oye, ¿qué hay aquí dentro en este melón? Que me fastidia todos los días y no hago un trabajo para sacarlo. Todos los días me levanto a trabajar a las 6 de la mañana, llego a casa a las 6 de la tarde, ceno, estoy con mi pareja, como con mi hijo, disfruto. El fin de semana me voy, paseo, paso el día en la playa. Pero ¿cuándo he pensado en estar yo solo, quieto, parado? ¿Cuándo? ¿Cuándo he pensado en mí? ¿Cuándo he dicho qué es lo que necesito, qué es lo que quiero? Nunca las personas paran. El que tiene suficiente inteligencia emocional y sabe que es un humano como cualquier otro y también ha tenido esos puntos dolorosos en la vida, este libro realmente es algo donde se va a ver reflejado y lo que dices tú, se va a sentir mejor. Yo al terminarlo sentí como un alivio y yo creo que después hay que hacer también un trabajo a continuación, buscar esa persona, a lo mejor un coach, un hipnoterapeuta o una persona que tiene herramientas que te puede guiar y seguir apoyándote, ¿no? Creo que este libro es como que una plataforma que te ayuda a lanzar a un estado donde entiendes cuáles son las herramientas y cuál debería ser el foco, porque lo que dices tú, hoy en día tenemos todo de sobra y a veces la gente se pierde simplemente porque hay muchas opciones. Como digo en el libro, este libro nace de una necesidad, ¿vale? Y una necesidad no es un deseo. Una necesidad es algo fundamental, como comer, como beber, alimentarme bien. Son cosas básicas que necesito. Y el mundo se pierde en el deseo. Deseo esto, deseo un coche, deseo un perfume, deseo una casa nueva, deseo un apartamento. Pues error, estás equivocado. Tienes que buscar la necesidad. ¿Qué necesito? ¿Qué es lo que necesito yo? Es muy importante. Y no paramos nunca a buscar esa necesidad. Y en este libro te doy esa llave que tú habías dicho antes para que intentes abrir esa caja que está dentro. Porque lo que quiero es que veas la necesidad que tú necesitas. Y está contado de una forma para que entiendas que todo el mundo tenemos una necesidad. Todo el mundo. No hay nadie en este mundo que no tenga una necesidad. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que el libro definitivamente va a ser un éxito. Ya es un éxito. Y me siento orgulloso de poder tener esta charla contigo porque realmente este podcast no es una charla, es un abrazo, es una vibra, son palabras donde yo me veo reflejada muchísimo con tu niñez, con tus puntos de dolor, porque todos en la vida tenemos esos puntos, pero no nos atrevemos de hablar, nos callamos, nos quedamos en silencio y poco a poco vamos sufriendo hasta que un día llega ese momento cuando ya realmente tocas el suelo y dices, y explotas. Explotas y de aquí tengo dos opciones, o triunfar o terminar. Exacto. Y yo decidí a triunfar. Y eso gracias a ti también. Así que estoy muy contento. Bueno, gracias a ti, Estefan. Me gustaría también pues dar saludos a todos los que nos están escuchando y decirles que si en algún momento sienten
que necesitan a lo mejor conversar con alguien que realmente entiende el tema, que también pasó por ello y es un experto, que contacten contigo directamente a través de tus redes sociales, que dejaré aquí en el podcast en la descripción. Y yo estoy seguro que vas a estar contento de ayudarles a todos. Sí, seguro, porque mi proceso mi proceso que hice al final es apoyar a las personas. Apoyar. Porque yo he estado ahí, he estado en el barro, he estado en ese pozo oscuro y he salido de ese pozo oscuro, en el cual es jodido. Suena mal, pero lo voy a decir. Es jodido estar ahí. Cuando te das cuenta que estás ahí en ese pozo y dices, hostia, ¿qué me pasa? ¿Qué me está pasando, no? ¿Por qué tengo estos pensamientos? Y con que solo unas pocas personas vieran como hay algunas personas que han visto en mí que hay algo más detrás de ¿vale? De esta cara o de este cuerpo, como queramos llamarlo. Aquí hay algo más. Hay una persona sensible, hay una persona emocional que se emociona mucho. Por eso siempre la búsqueda se ha tratado de buscar cómo gestionamos nuestras emociones. Al final hemos hecho el curso que también hicimos tú y yo del máster de psicología y psicomarketing con Benji Hidalgo, que también me dio una visión diferente a la que yo tenía. Y siempre he dicho que aprender es fundamental. Y sin experiencia no hay aprendizaje. Hay que aprender. Con esto, señores, y con esto vamos a terminar el podcast. Muchísimas gracias a todos los que nos estaban escuchando o viendo. Muchísimas gracias a ti, Juanvi, por venir hasta Barcelona, y gracias por este manuscrito. A mí, de vuelta, me gustaría regalarte mi libro, que también salió recientemente, que ya tiene bastante éxito. Hemos llegado a tener número 1 en varias categorías en Amazon, y ahora me sale que es uno de los libros que tienen las mejores ganancias aquí. Así que está para ti, y ya con una dedicatoria. Muchas gracias, Estefan, por el libro, y bueno, se puede hacer un intercambio. Solo deciros que estos 2 libros llegarán lejos, pero el de Estefan llegará más lejos que el mío, porque este señor que está aquí, esto es un Fórmula 1. O sea, esto va a 1000 por hora. No para nunca, y la verdad que es un placer haberte conocido. Y para los que quieren parar un ratito y quieren descansar y reflexionar, que lean este libro, la verdad. Un placer. Un placer igualmente, Estefan. Muchas gracias. Cuídate. Muchas gracias.